Vamos a Sardis. Vamos a la iglesia de Sardis, capítulo 3, del 1 al 6. Estaremos viendo la primera parte de lo que es la iglesia de Sardis. Así es que este mensaje viene un poco exhortativo en cuanto a cómo nos vemos nosotros delante de Dios. No como la gente nos ve, sino es cómo nos ve Dios. Y recuérdense que aquí lo que importa en la vida de todo cristiano es cómo me ve Dios. Porque yo aquí o cada uno de nosotros en diferentes lugares podemos tener engañado a muchos. Pero como leímos en la iglesia anterior, a Dios nadie lo puede engañar. Porque Él discierne los pensamientos del corazón. Así que vamos a leer Apocalipsis capítulo 3, versículos del 1 al 6. Y la palabra de Dios dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes un nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre, por la oportunidad que nos das de poder predicar tu palabra. Pongo mi mente y mi corazón, Señor, en tus manos, para que a través de tu Espíritu Santo seas tú utilizando, y que las palabras, oh Dios, que salgan de mi interior sean de edificación a la vida de mis hermanos. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¿Pueden sentarse? Hemos venido hablando acerca del mensaje de las iglesias del Apocalipsis. Hablábamos que en la primera iglesia de Éfeso, el mensaje o la exhortación que Dios traía a través del ángel, del mensajero, al pastor, al encargado de la obra o a los cristianos en general, era, y le dice que has perdido tu primer amor. En la iglesia de Esmirna, Dios no encuentra ningún reproche contra la iglesia. De ahí continuamos a la iglesia de Pérgamo, y en la iglesia de Pérgamo vemos la exhortación que tiene, y le dice: tú tienes falsos maestros de Balaam y de los nicolaítas. En la iglesia de Tiatira viene también con la exhortación y le dice: toleras a Jezabel, que enseña la idolatría y el compromiso a los dioses paganos. Entonces vemos una secuencia de mensajes de Dios para la iglesia. ¿Para qué? Para tener una iglesia, oiga bien, conformada por cristianos que vivan bajo el temor y bajo las enseñanzas de la palabra de Dios. Y hemos aprendido que la palabra temor, oiga bien, no es miedo para con Dios, sino que es respeto. Y si yo respeto a Dios, voy a respetar a mis hijos. Si yo respeto a Dios, voy a respetar a mi cónyuge. Si yo respeto a Dios, voy a respetar al que es mi prójimo. Entonces, los mensajes de la iglesia al Apocalipsis también hemos aprendido que, así como fueron dados en su momento, también ellas ejercen un sistema de forma espiral, y que depende del tiempo en el que vayamos avanzando, el mensaje se sigue dando al cristianismo.
Entonces, ese mensaje que Dios, oiga bien, le trajo a las iglesias en esos tiempos, es el mensaje que Dios tiene preparado para usted, para mi vida, para mi familia en este mundo. Y esta iglesia de Sardis dice que estaba a unos 50 kilómetros al sur de Tiatira. Sardis quiere decir remanente. Era la capital del antiguo reino de Lidia, que se incorporó a la provincia romana de Asia. También dice que la industria más importante era la fabricación de telas de lana y contaba con 5 carreteras, oiga bien, que aumentaba su valor comercial. Esta localidad o esta zona de Sardis era una iglesia rica, era una población rica, era un lugar donde abundaba el dinero, era un lugar donde los habitantes, oiga bien, la mayoría tenían dineros en exceso. Y por eso es que Dios en su mensaje le dice que es una iglesia muerta. Porque cuando yo tengo dinero, ¿en quién confío? Entonces, esta iglesia o estos cristianos llegaron, oiga bien, a creerse que no necesitaban de Dios. No necesitamos de Dios. Yo voy a la iglesia porque tengo que ir. Yo voy a la iglesia porque desde pequeño me enseñaron que tenía que ir a la iglesia. Pero verdaderamente en mi vida como cristiano no ha habido una conversión. No hay seguridad de que yo soy un hijo de Dios. No hay seguridad de que verdaderamente yo he creído en aquel que me amó en la cruz del Calvario. Entonces, esta zona de Sardis era grande en la economía. Eran grandes en la elaboración de las telas de lana. A pesar de estar edificada en un cerro, prácticamente en una colina, dice, era inaccesible por sus enemigos y fácil para defenderse. Pero el mismo afán en el dinero, oiga bien, habían hecho que Sardis muchas veces descuidara su zona y en 2 ocasiones por descuido fueron tomadas por el enemigo. Primeramente por Ciro el Grande en el año 549 a.C., la segunda vez por Antíoco III el Grande en el año 218 a.C. Parece que Sardis, oiga bien, era un pueblo pagano, dado al lujo, en el cual abundaba la inmoralidad y tenían un carácter muy débil. También dice que predominaba ahí el culto a Cres, la Deletre, dice, madre de los dioses de los griegos. Sardis era renombrada por sus industrias de lana y la tintorería. Los cristianos de esta ciudad eran apáticos, oiga bien, e indiferentes y se consideraban autosuficientes. ¿Por qué? No necesitaban de Dios. No necesitaban, oiga bien, la ayuda de Dios. ¿Por qué? Porque lo tenían todo. Como muchos de nosotros hoy en el siglo XXI, cuando yo tengo un buen trabajo, cuando yo tengo buenas finanzas, cuando yo tengo un respaldo financiero en mi vida, como creyente, el que ocupa el segundo lugar es Dios. El que ocupa el segundo lugar es Dios. Porque no necesito de Dios. Tengo mi lectura bíblica. ¿Por qué no necesito de Dios? Porque lo tengo todo. Porque tengo una casa. Porque a la hora que yo quiera, me puedo ir a un restaurante y comerme lo que yo quiera. Pero cuando yo no tengo, cuando estoy en escasez, ahí va a tocarle la puerta al Señor. Ayúdame, Señor. Ten misericordia de mí, Señor, no me dejes, no me desampare, Señor, así como estuviste con Moisés, con Josué, con Abraham, con Jacob, con Isaac, con José, Señor, también conmigo, y estamos metidos en oración. Pero esta iglesia, como tenía todo lo que quería, se había olvidado de Dios. Y por eso dice que se consideraban autosuficientes. Esta ciudad era el centro de adoración de la diosa Artemisa.
asociada con la fertilidad. Siempre todas estas iglesias del Asia Menor se vieron influenciadas, ¿por qué? Por los dioses paganos. ¿Por qué dioses nosotros estamos siendo influenciados acá en la tierra, en nuestra vida? Y oiga bien, y no vamos a hablar de santos, sino que hablemos, porque idolatría, oiga bien, muchos pensamos que la idolatría es adorar a un santo. Sí cabe en eso, pero idolatría es todo lo que aparta mi adoración de Dios. Y la idolatría puede ser esa novela de la quinceañera que la han repetido como 40 veces en TV y novela. Esa idolatría es que muchos decimos, hoy voy en Barcelona, hoy voy en Madrid, no voy al culto, porque voy a ver al Real Madrid, porque voy a ver a Cristiano Ronaldo. Y las iglesias quedan vacías, ¿por qué? Porque los hombres se quedan viendo el partido. Eso es idolatría. Todo aquello, oiga bien, que me quita mi adoración con Dios. Como cuando usted idolatra mucho a sus hijos y dice, hoy no lo voy a llevar al culto al niño, porque me lo pueden llenar de piojo. El niño está sintiendo de qué? De idolatría para usted, porque lo está apartando de tener una adoración con Dios. Entonces, vemos que Sardis estaba rodeada de dioses paganos. También dice que a pesar de toda su reputación, la iglesia de Sardis estaba muriendo en pie, atravesaba una profunda crisis espiritual, estaba agonizando. ¿En qué año se dio eso aquí en El Salvador? En los años del 80 al 90, oiga bien, la iglesia se dividió entre la iglesia de pobres y las iglesias de ricos. ¿Por qué? Porque antes eran escasas las iglesias que había y de repente apareció el templo cristiano. ¿Para quiénes? Para gente de dinero. Apareció la iglesia Josué. ¿Para gente de qué? De dinero. Hoy ya cualquiera puede ir, ¿verdad? Pero antes no cualquiera iba a esas iglesias. ¿Por qué? Porque nosotros íbamos a las iglesias locales, a las iglesias pequeñas. Entonces, para que vean cómo la misma sociedad o el mismo socialismo cristiano va haciendo que las iglesias mueran. Y por eso es que hoy vemos a muchas iglesias, oiga bien, que nos hemos convertido en un club social. En eso se han convertido las iglesias ahora. En club social, y nos llevamos bien, y solo pasamos haciendo comida, y pasamos haciendo aquí, y pasamos haciendo allá. Yo veo ahí varias iglesias y después de los cultos del domingo se van de picnic. Sí, aquí estamos en tal parque, ¿va? Y toda la gente lleva su lonchera y ahí comparten. Y digo yo, esto no nos ha mandado el Señor. Y eso es todos los domingos, hermano. Y esas son iglesias que solo tienen un culto a la semana. Oiga bien, un culto a la semana tienen nada más. Y de ahí durante toda la semana no hay culto. Porque como las iglesias les quedan lejos, y nosotros que a veces tenemos las iglesias cerca y no tenemos culto. Entonces, ¿a qué nos lleva eso? A estar muchas veces en una profunda crisis espiritual y agonizante. Y por eso el ángel de Dios viene a la iglesia de Sardis y le dice, me parece que estás bien, pero estás muerto. ¿Cuántos de nosotros en esta mañana estamos muertos espiritualmente? ¿Quién lo sabe? Solo usted y el Señor. Solo usted y el Señor. Y por eso dice que yo puedo engañar al humano, pero a Dios no lo puedo engañar. Y Dios sabe cuál es la relación que cada uno de nosotros tenemos con Él. Dice que según la interpretación de las iglesias, oiga bien, esta iglesia representa las diferentes etapas de la iglesia. Y lástima que no lo pudimos proyectar, pero en esta etapa de la iglesia que nació en el año 1520 viene la etapa de la reformación, de la reforma. Viene que Martín Lutero, un alemán, se levanta
y empieza con la reforma en la iglesia. Martín Lutero, oiga bien, él nunca dejó de ser católico. Él lo que reformó fue de que la salvación no era por obras, sino que la salvación era por gracia. Y Martín Lutero, en el libro de Romanos, lo que trajo en su reforma fue que oiga bien, la salvación era por fe. Esa fue la reforma que Martín Lutero clavó en la puerta en su momento. Lutero trajo una reforma. Dentro de la reforma de la iglesia apareció también Calvino, que Calvino era de Ginebra, y Calvino fue el que hizo o trajo a esta era la predestinación. Calvino decía que Cristo solo había muerto por cierto grupo de personas, por ciertas personas predestinadas por Dios, que de todos los que estamos aquí, ya Dios sabía que nosotros 10 somos salvos y los demás no. Esa es la enseñanza de la predestinación. También apareció Zwinglio, que él decía que Jesús había muerto por todos. También aparece otro reformador que se llama Menocinius. Él fue el originador de la iglesia de los anabaptistas. Según la historia, los bautistas venimos de aquí. Hay otros bautistas que manejan que la iglesia bautista viene de la iglesia apostólica, desde los apóstoles, y que desde los apóstoles surgieron las dos iglesias, y que una se fue a esconder y la otra siguió batallando, que es la iglesia grande. Este Menocino, que es el principal de los anabaptistas, dice que nosotros tenemos que creer nuestra fe y nuestra confianza en ¿quién? En Jesucristo. Y que también dice que la justificación es por la fe, por creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y encontramos a Enrique VIII, que fue un rey de Inglaterra, que fue el que puso la iglesia anglicana. Este Enrique VIII se divorció de su mujer, oiga bien, pero como era un rey y en el pasado la iglesia con el Estado estaban mezcladas, entonces vino este Enrique VIII y se quiso divorciar con su mujer para casarse con una más joven, como todo hombre hoy del siglo XXI, ¿va? Entonces él mandó una carta a Roma para que le dieran el aval de divorciarse, y Roma se la negó. Entonces vino como Jeroboam y dividió el reino, y ahí empezó la iglesia anglicana. Entonces él vino y tomó sus sacerdotes y tomó sus levitas y tomó su grupo y levantó la iglesia anglicana. Entonces, durante esta época, en el año 1520, se vino la reforma de la iglesia. Todo esto ocurrió en la era de la iglesia de Sardis. Y hoy vemos en el versículo 1 la presentación de Cristo. Y dice: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Hemos aprendido que el 7 significa la plenitud de Dios. Y la plenitud de Dios en las 3 personas de la Trinidad está en ¿quién? En el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo es el que nos da la plenitud total a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para ser adoradores del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, dice que escribe al ángel de la iglesia en Sardis. O puede ser a los pastores, a los ancianos, al evangelista local y a la iglesia en general. Porque este mensaje, como puede ser para muchos, como también puede ser un mensaje personal a cada uno de nosotros. Y por eso dice el Señor: tú que estás de pie, pero estás muerto. Porque hay muchas iglesias, oiga bien, que son grandes, que tienen bastantes hermanos, pero internamente son iglesias muertas, porque están llenos de pecado,
porque están contaminados, porque son iglesias que se mueven por el dinero y no por la enseñanza. Entonces Dios trae un mensaje fuerte a la iglesia, al pastor y a los cristianos. Él dice, el que tiene los 7 espíritus de Dios. Vamos a Apocalipsis 1:4 y ahí lo menciona al principio. Y dice, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Entonces, la presentación de Dios siempre es a través de un ángel y en plenitud para la iglesia. Porque cuando Dios llega a la vida de una persona, no llega a medias. Cuando Dios llega a la vida de una persona, llega a plenitud. Y es por eso que muchas veces nosotros nos equivocamos, porque pensamos en iglesia, porque pensamos que venimos al culto, verdaderamente tengo una plenitud de Cristo en mi vida. Y no es así. El que da, oiga bien, el testimonio de que yo tengo la plenitud de Cristo, que yo tengo a Cristo en mi corazón, ¿qué son? Eso es lo que da el testimonio que yo soy un verdadero hijo de Dios. Los frutos que hay en mí. Pero los frutos, oiga bien, que los produce ¿quién? El arrepentimiento y el Espíritu Santo. Porque muchos podemos ser los buenos. Yo le puedo ayudar al pobre. Yo le doy comida a este. Yo le regalo a aquel. Pero por dentro estoy mal. Y aquí estamos hablando de frutos ¿qué? De frutos espirituales. Así es que el número 7 representa, oiga bien, la santidad, la plenitud de Dios. Y dice en la segunda parte del versículo 1, y aquí viene. Después dice, y las 7 estrellas dice esto. Yo conozco tus obras, que tienes el nombre de que vives y estás muerto. No hubo, oiga bien, en esta iglesia nada que elogiar, nada que alabar de su reputación. Dios no encontró absolutamente nada en la iglesia de Sardis. Y puede ver, porque en la iglesia de Éfeso dice, obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Y dice, y aborreces a los nicolaitas. En la iglesia de Mirna les dice, tus obras, tu tribulación, tu pobreza. En Pérgamo dice, obras, sigue fiel a mi nombre, pero no todos. No renegaste tú de mi fe. En la iglesia de Tiatira dice que tiene buenas obras, amor, servicio, fe, perseverancia. Pero en la iglesia de Sardis no encuentra nada que alabarle a la iglesia. Y oiga bien, aquí dice, lo que el hombre ve era bueno, pero su carácter, lo que Dios ve, era malo. Vamos a Santiago 2:17. Vamos a hablar un poquito acerca de las obras del creyente. Santiago 2:17. Y dice, ¿tenemos? Sí. Amén. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Entonces, el ángel de Jehová le está diciendo a la iglesia, tu fe está muerta. ¿Por qué? Porque has hecho tu iglesia, porque estás en una comunidad cristiana, pero solo para sus deleites propios, para celebrar los 15 años, para hacer fiestas, para hacer aquí, para hacer turnos, para hacer vendimias. Para eso tiene la iglesia. Mas cuando Dios dice que la fe sin obras está
muerto. Y esas obras que está hablando Santiago y que también trae el Señor y que no encontró en la iglesia de Sardis son las obras de testimonio. Porque ayudar a alguien cualquiera lo puede hacer, hermano. No hay que ser cristiano para ayudar a alguien. Si nos vamos allá a la historia, ¿verdad?, del buen samaritano. ¿Era cristiano samaritano? No. Según la historia, un samaritano era un perro. Un samaritano era un judío que se había mezclado ¿con quién? Con una tribu que no era de ellos. Porque uno de los mensajes que Dios le dio a los judíos que era que no se tenían que mezclar con los pueblos vecinos. Entonces, los samaritanos vienen de una mezcla, de haber adulterado el plan de Dios. Entonces, según la historia, los samaritanos eran perros, así le llamaban, eran unos perdidos. Entonces, el samaritano no era creyente. Y pasó el cura, pasó el hermano chica, pasó el levita, pasó el hermano, y lo vieron, algo está pagando, pero lo pequearon. Y todavía pasó y le dio una patada para que la vez moría. Pero pasó el samaritano. ¿Y qué hizo el samaritano? Lo tomó y lo llevó a que lo curaran y le dejó pagado hasta que él regresara. No hay que ser cristiano para ayudar a las personas. Pero aquí Dios está hablando que en Sardis no le encontró nada bueno y que las obras que tenía solo eran obras de apariencia. Solo eran obras ¿para qué? Para que los demás me vean. Solo eran obras para que los demás vieran que yo estaba haciendo cosas buenas, pero no las hacía de corazón. Yo las hacía porque me abundaba el piso. Yo le ayudaba a aquel porque tenía dinero. No lo hacía porque verdaderamente nacía en mí. Y dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. No podemos esconder, oiga bien, nuestras obras de Dios. Yo no puedo esconder lo que soy de Dios, porque Dios lo ve todo. Por eso es que dice que su palabra es como espada de dos filos, porque Él sabe, oiga bien, y conoce nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, y Dios sabe qué vamos a ir a hacer cuando nos vayamos de aquí. Dios ya lo sabe. Posiblemente Dios ya sabe que cualquiera de los de aquí, o de otra iglesia, o un cristiano, va a ir a hacer cosas que no son agradables delante de Dios. Porque muchos venimos a la iglesia a dar un golpecito de pecho, pero en la tarde me echo mi cervecita con un buen sopón de espalda para que me alimente, para que me dé vitaminas. Muchos hoy en la noche vamos a ir a echarnos un cigarrito al parque, sabiendo que vamos a estar aquí. ¿Por qué? Porque solo hemos venido a darle unos golpes de pecho. Entonces, Dios nos está diciendo, no puedes esconder tus obras. Vamos a Eclesiastés, capítulo 12. Está después de Proverbios. Eclesiastés, capítulo 12. Después de Proverbios está. Eclesiastés, capítulo 12. 12, capítulo 12. Versículos 13 y 14. Estamos hablando de las obras. Aquí está cerrando el discurso el hombre más sabio de la palabra, el hombre más sabio de la humanidad, que es el rey Salomón. Miren lo que dice el rey Salomón: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra que dice a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Dios sabe que las obras que yo estoy haciendo, si son de corazón o son para impresionar.
Dios sabe si en mi vida las malas obras que estoy haciendo, lo malo que estoy obrando, oiga bien, a los demás no las pueden ver, pero Dios sí las puede ver. Y va a llegar un momento, como yo le digo a veces a mi hija, todo lo que uno hace en oculto sale a la luz. Y eso es verídico, hermano, y usted lo puede ver a través de las noticias. De repente sale pastor tal, lo encuentran con la mano. ¿Por qué? Porque todo lo que uno hace a escondidas va a salir a la luz, hermano. ¿Ah? Si no, como dijimos el jueves, Dios tuviera hijos preferidos y Dios no los tiene. ¿Ah? Dios no los tiene. ¿Por qué? Porque las obras son pesadas en la balanza de Dios. En el libro de Daniel hay una expresión que dice: pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. No me acuerdo del rey, no me acuerdo el nombre del rey, pero este rey, no, Belsasar. creo, Belsasar fue, sí, Belsasar. Este rey, cuando trajo a Daniel, cuando vinieron Daniel al cautiverio, vino este rey y tomó los vasos de servicio del tabernáculo y los ocupé ¿para qué? Para su fiesta, para beber. Entonces viene Dios y le dice, eso significaba que el imperio de Belsasar iba a caer, iba a ser conquistado. ¿Por qué? Porque las obras que nosotros hacemos en nuestra vida, mis amados hermanos, Dios las conoce y a Dios no lo podemos burlar. Vamos también a Hebreos capítulo 12. Estamos hablando de las obras que Dios viene y le dice a la iglesia de Sardis: estás mal, tus obras no son buenas. A Hebreos, está antes del Apocalipsis. Dele antes, dele para atrás a las cartas de Juan, a las de Pedro. Hebreos capítulo 12. Versículos 12 y 13. Y dice: por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que tu cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Entonces, ¿qué nos está diciendo el libro de Hebreos a través del apóstol Pablo? Que reafirmemos nuestros pies, que caminemos en el camino correcto, que nos dejemos guiar por el Espíritu Santo de Dios, porque todas las obras, oiga bien, van a ser probadas y examinadas por Dios. Y en un determinado momento, Dios nos va a pasar, como dicen en el mundo, como dicen muchos, la factura. Porque ahorita yo puedo estar haciendo cosas malas y digo yo, chivo, no me pasa nada, y me meto con uno, me meto con otro y no me pasa nada, pero me va a pasar, me va a pasar y va a llegar la facturita. Y esa factura que va a traer a mi vida: tristeza, amargura, dolor. ¿Por qué? Porque no quise escuchar el mensaje de Dios. Porque Dios mismo me dijo: hey, vas a la iglesia, pero estás muerto, hermano, chicas. Vas a la iglesia, pero tu corazón está entenecido. Vas al culto, pero no hay cambios en tu vida. Así es que hoy me dice el Señor a mí: ponme cara vivo, antes de que venga el juicio, antes de que venga el llamado de atención con más fuerza.
Y para eso es que Dios nos ha dejado estas iglesias de las 7 iglesias del Apocalipsis. ¿Para qué? Para hablar a nuestra vida, para hablar a nuestra familia. Por tanto, más vale hacer buenas obras, oiga bien, para las cuales recibimos vida en Cristo. Vamos a Efesios 2:10. Efesios 2:10. Está delante de Hechos, de Romanos, de Corintios. Efesios 2:10. Y dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, que dice, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Que dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Para qué dice que somos creados? Para buenas obras. Entonces eso quiere decir, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces, si soy hechura en Cristo, mi vida tiene que ser diferente, mis hermanos. No podemos seguir estando muertos en el cristianismo, sino que tenemos que estar con ese avivamiento en nuestro corazón, de sentirnos avivados por buscar de Dios más y más todos los días, iglesia, todos los días yo tengo que buscar más del Señor. Y dice, regresemos a Apocalipsis, capítulo 3. Imagínense, yo que lo hemos visto una parte. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Exteriormente no aparecía nadie reprochable, dice. No se mencionan enseñanzas falsas, problemas personales, no se menciona persecución dentro del mensaje a la iglesia, no se menciona que tenían idolatría, no se menciona que estaban fornicando, sino que era una iglesia muerta, que creían que porque tenían muchos bienes no necesitaban de Dios. Era una iglesia pacífica. Aquí pone el escritor, como la paz de cualquier cementerio. Porque cuando usted va a un cementerio, ¿qué encuentra? Tranquilidad, cero bulla. Solo usted está a la par de la tumba ahí. Solo usted está ahí. Pues así era esta iglesia. ¿Y por qué encuentra un silencio? Dice, porque estaba muerta espiritualmente. Y eso lo vamos a ver en Efesios. Vamos a Efesios capítulo 2 del 1 al 5. Vamos a salir de Efesios capítulo 2, versículos del 1 al 5. Como iglesias no podemos estar muertas. Si yo como iglesia, como representante de Cristo aquí en la tierra estoy muerto, dice su palabra que me es necesario nacer de nuevo. ¿Está bien? Si yo como cristiano estoy muerto, porque su palabra dice que Cristo es vida. Entonces, si Cristo es vida, si yo he profesado ser un hijo de Dios, no puedo estar muerto. Pero si estoy muerto, me es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque aquí dice en Efesios 2 del 1 al 5. Y Él os dio vida a vosotros. ¿Quién es Él? Dios. Cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, ese es el viejo hombre, ese es
el pecado original. Ese es el hombre que venía sin Cristo, que está caminando sin Cristo. Y dice, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Oiga bien, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Correcto. Nosotros ya no somos hijos de desobediencia. Ahora nosotros somos hijos del Dios Altísimo. Número 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, que dice, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero mire lo que dice el 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, con que nos amó. ¿Y con cuál amor nos amó? Con el amor de Cristo en la cruz del Calvario. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Entonces, de la única manera, oiga bien, que el momento de la iglesia de Sardis esté en mi vida y que Dios me vea que estoy muerto, es porque no he nacido de nuevo. Y es lo que pasaba en la iglesia de Sardis. Porque dice más adelante que dentro de la iglesia de Sardis hay un remanente. Hay unos que sí están luchando, hay unos que sí están batallando, pero hay quienes, como en las iglesias de hoy, vamos muchos, pero no somos hijos de Dios. Y eso solo quien lo puede confirmar si soy hijo de Dios. Yo. Solo yo. Como una hermana me decía, es que mire que no sé qué, y que tantas cosas, y que tantos problemas. Mire, le digo yo, no se compliquen. Usted tiene que estar segura de qué? De su salvación. A usted no le tiene que interesar lo que hagan los pastores. A usted no le tiene que interesar que hagan los líderes. A usted no le tiene que interesar los hermanos que llegan a la iglesia. Usted se tiene que interesar por usted misma. Y que su testimonio, oiga bien, pueda convencer a los hermanos mal para que se afirmen. Entonces, de la única manera que Dios puede decirnos en esta mañana, te veo, pero estás muerto, solo yo lo puedo responder. Solo yo. Entonces, si yo estoy en Cristo, es porque hay buenas obras en mí. Al Señor no se le puede ocultar el estado interior de la iglesia. Y por ello, podemos decir, sin equivocarnos, que la iglesia está viva espiritualmente, oiga bien, pero también puede estar muerta. Porque una iglesia que no está caminando bajo el dominio absoluto del Espíritu Santo y de la palabra de Dios es una iglesia que vive en emociones. Muchos en este siglo XXI profesan ser cristianos espirituales. Oiga bien, que no fallan y presentan una vida santa entre sus hermanos, pero en el trabajo, pero en el colegio o en sus casas son otras personas. Y eso se llama idolatría. En esta mañana nos vamos a quedar ahí, vamos a continuar el otro día. No dejemos, oiga bien, que Dios nos vea como una iglesia muerta, como cristianos muertos, sino que cuando Dios nos vea hijos de Dios luchando por ser mejores todos los días. Amén. Y acuérdese que solo en Cristo somos más que vencedores. Denle un buen aplauso. Le damos gracias. Amado hermano, si quieres aceptar a Jesús como tu único Salvador y personal, te invitamos a repetir la siguiente oración. Señor Jesús, reconozco que he pecado contra ti, te pido que perdones todos mis pecados. Yo creo que tú moriste por mí en la cruz, resucitando al tercer día para lavar mis pecados y sanar todas mis heridas. Señor Jesús, hoy te entrego mi vida y abro las puertas de mi corazón para que tú me transformes. Yo confieso que tú eres Dios y te acepto en mi vida como Salvador personal.
lávame con tu sangre preciosa y escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si repetiste esta oración, te invitamos a que te congregues a la iglesia cristiana más cercana o busque ayuda con algún amigo o familiar que sea creyente y te pueda orientar en esta nueva etapa de tu vida. Felicidades, has tomado la mejor decisión.